Buenas tardes. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, sobre todo un día como hoy, que aparte del clima que no nos favorece mucho, sabemos que es una tarde de familia, de descanso, pero creemos que es muy importante. Los temas que vamos a tratar son del interés total de ustedes. Hay preguntas, hay inquietudes sobre el proyecto y después de todo lo que hemos avanzado, obviamente con las etapas 1 y 4, estamos seguros que vamos a poderles dar respuestas concretas a todas las inquietudes. Vamos a ser muy ágiles en la reunión. Yo le voy a pedir a todas las personas que conforman el equipo de Fenicia que seamos lo más ágiles y breves en las exposiciones. Básicamente es una exposición y tiene que ser muy rápida, no debemos tomarnos más de 15 minutos en hacerla. Preferimos darle más bien espacio a las preguntas y por esa razón les voy a pedir el favor de que no hagamos preguntas durante la presentación, sino esperemos y las hacemos al final y así nos va a rendir muchísimo más. Mi nombre es Germán Castellanos, actúo como gerente del proyecto de renovación urbana Fenicia. A nombre de la Universidad de los Andes les doy la bienvenida y les reitero que esta es su casa. Muchas gracias. No, señor, hasta ahora estamos… sí, señor, sí hay un orden del día. El orden del día que además es parte del cumplimiento de lo que dispone la Ley 388 para esta reunión en la que estamos, que es la reunión de discusión de bases para la actuación, está enviado en la carta que les hicimos llegar junto con la invitación, está justo al final de la carta. Son básicamente 3 puntos. Presentación, explicación de las bases de actuación, que es ese documento que ustedes recibieron junto con la invitación, una cartilla y una serie de pasos e instrucciones de cuál es el compromiso o la participación tanto de ustedes como de nosotros en conjunto en estos 6 meses, de los cuales pues ya han corrido unos meses y vamos hasta el 4 de abril con este periodo de delimitación. Entonces, primer punto, explicación de las bases de actuación. Segundo punto, presentación del esquema fiduciario, que es una información que es importante que la conozcan ustedes porque en últimas el proceso de este periodo de limitación termina con una carta de intención de vinculación y participación en el proyecto. Y un tercer punto que se llama pasos a seguir y es contarles qué sigue, cuáles son los pasos y qué tenemos que seguir haciendo de la mano con ustedes de aquí al 4 de abril. Son esos 3 puntos, no los tenemos acá para proyectar, pero le voy a pedir a alguien que me facilite mientras tanto una de las cartas de invitación y se la presento para que la tenga. Mi nombre es Johnny Tascón, nuevamente buenas tardes. Muchísimas gracias por haber nuevamente, como decía Germán, aceptado esta invitación. Vamos a tratar de ser muy concisos y tratar de abrir el espacio para preguntas lo antes posible. Es una presentación en donde normalmente damos brochazo, diría yo, y un primer conocimiento general sobre lo que es el plan parcial y en lo que está el plan parcial en este momento. Vamos a darles un conocimiento general sobre el esquema fiduciario que está operando y en qué estado está en este momento y cuál es la localización de ustedes en toda la propuesta de fiducia del proyecto, cómo la fiducia está diseñada para protegerlos a ustedes, para proteger el patrimonio y para posibilitar que el proyecto se lleve a cabo. Y finalmente, pues, cuáles son los pasos a seguir y cuáles son las preguntas que se describen. Entonces, voy a arrancar muy rápidamente con qué ha pasado hasta ahora, hasta hoy, primer mes de este año 2020, 25 de enero de 2020, en el proyecto. Es un proyecto que ha tomado a hoy 5 años desde la expedición del decreto 420, que es el decreto que regula la ejecución de este plan parcial, adopta la palabra que estaba buscando, este plan parcial.
y vamos a hacer digamos como un resumen de lo que ha pasado con relación a ustedes, con relación a los propietarios de predios en esta manzana de aquí de enfrente, que es la que nos convoca hoy acá. Lo primero es que el 27 de agosto del 2019 salió expedido el decreto 509 de 2019 y en ese decreto aparece el predio de cada uno de ustedes, los que están acá en esta reunión. Aparece listado como uno de los predios que fue delimitado dentro de la tercera unidad de actuación del Plan Parcial Triángulo de Fenicia, que es básicamente los predios que están en ese mapa en donde les pedimos que ubicaran su propiedad. Ese decreto expedido el 27 de agosto quedó en firme el 4 de octubre, que está por acá, y a partir de ese momento, es decir, a partir del momento que entre el 27 de agosto y el 4 de octubre, el tiempo que se da para que todas las personas emitan sus dudas, sus quejas, sus observaciones al decreto, una vez evacuado ese proceso, se declara que el decreto está en firme y a partir de ese momento empiezan a contar 6 meses. Son 6 meses que nos da la ley 388 para los casos de ejecución prioritaria de unidades de actuación urbanística, que es lo que estamos implementando para la ejecución de este plan parcial. 6 meses que entonces terminan, como se ve ahí, el 4 de abril del 2020. ¿Qué pasó del 4 de octubre para atrás? Hemos hecho reuniones con ustedes, hicimos una reunión informativa el 12 de septiembre de 2019, habíamos hecho una reunión informativa el 27 de septiembre de 2018, fue una unidad de actuación que tardó más tiempo de lo normal. Normalmente estos procesos con la alcaldía tardan 7 meses, este proceso fue un poco más largo que eso. El 27 de agosto, como decía, se expidió el decreto, se hicieron las notificaciones personales, a cada uno le llegó a su casa una notificación del decreto y pues finalmente lo que ya conté y es la firmeza del decreto a partir del 4 de octubre. Este proceso ya lo hemos hecho, es la tercera vez que lo hacemos con la tercera, digamos, etapa o zona o unidad de actuación urbanística del proyecto. Le antecedieron las unidades de actuación número 1, la tenemos aquí al lado, donde todos identifican la fábrica de Blindex, y la unidad de actuación número 4, que la tenemos en el lado de allá, las 2 manzanas que están al oriente de nosotros y al frente, digamos, de ustedes, que son estas manzanas que se ven acá marcadas en el mapa Comunidad de Actuación 4. En el proceso que hicimos ellos, igual el mismo proceso que están teniendo ustedes y que lo hicimos con ellos en la unidad 1 en noviembre de 2016 y en la unidad 4 terminado en mayo de 2019, iguales procesos de 6 meses, tuvimos un cierre, digamos, de ese proceso con un 94.5% de aceptación de las bases de actuación, 94.5% del terreno representado en sus propietarios, se mide en terreno estos porcentajes por ley, facilitaron, entregaron una carta como la que ustedes recibieron al comienzo de esta reunión, una carta de aceptación de bases de actuación o de acuerdo sobre las bases de actuación. Un 5.5% fue una renuencia, representado en un predio que no respondió a ninguno de los llamados, cuyo propietario aún no es conocido, y 2 personas que tenían unas limitaciones para aceptar su participación. En la unidad de actuación 4 tuvimos un 96% de aceptación de bases de actuación, tenemos un 2.7% del suelo de renuencia por las mismas razones que expliqué en la unidad 1, de personas cuyos predios existen acá, pero que la persona no fue posible contactar y aún no ha sido posible contactar el propietario que aparece en el folio de matrícula, son predios en algunos casos abandonados, y un 1.3% representado en un propietario que después de haber hecho todo este proceso, su respuesta fue: a mí no me interesa el plan parcial, a mí no me interesa el proyecto, yo no firmo. Y eso es perfectamente válido. Eso evolucionó en el tiempo y a hoy, bueno, digamos, esto es un corte a diciembre de 2019, es decir, al mes pasado, tenemos que lo que era esa rueda verde de 94.5%, de ese 94,
una buena parte, el 18.5% del total, ya han aportado sus predios al proyecto, ya han aportado al fideicomiso, que es algo que vamos a explicar en este momento. El 77.1% está en ese proceso, no todo el mundo puede aportar inmediatamente si tiene limitaciones a su propiedad, si tiene dificultades por resolver, si tiene procesos de sucesión, de herencias, de posesiones no resueltas, etcétera. No todo el mundo está en capacidad de hacerlo, pero todos están en proceso. Y se mantiene la renuencia de un predio, en ese caso, dado que hay una gran mayoría de propietarios aceptando la continuidad del proyecto, en esos casos pues entra la acción de la empresa de renovación urbana con el proceso de expropiación para no bloquear esa ejecución de esa unidad de actuación urbanística. Y en la unidad de actuación 4, pues pasó una situación, y es que pues las personas con las pues que dijeron no firmamos y no queremos tener información del plan parcial y no nos interesa el plan parcial, seguimos trabajando con ellos, no importa, pues digamos que sí importa, pero en el periodo posterior hubo tiempo de seguir hablando con ellos, seguir aclarando las dudas, y esas personas cambiaron su parecer, firmaron las bases de actuación y hicieron parte de esa rueda grande, subiendo al 96.6%. Ya hay unos terrenos aportados, unos pequeños terrenos aportados, no muchos, que representan el 1.8% del terreno, y se mantiene en renuencia un 1.6%. Esa renuencia también bajó porque predios que no había aparecido la totalidad de sus dueños aparecieron posteriormente, y hoy pues tenemos un avance pues mucho mayor en esos, digamos, niveles de detalle de avance del plan parcial. Adicionalmente, las otras unidades de actuación urbanística, los datos de arriba son los mismos que ya les conté, ha habido avances en la vinculación y el aporte de inmuebles a las demás unidades de actuación urbanística. En la unidad de actuación 2 tenemos que lo podemos hacer público pues porque su propietario es precisamente el sector público, el distrito, el aporte del Teatro Cuba, de la orquesta, de la sede donde hoy ensaya la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que está ubicado en donde tenemos acá al sur la manzana enfrente de las torres de CTU. Y en la unidad 5 también tenemos unos aportes de predios de importante tamaño que también ya han sido vinculados al proyecto en su respectiva unidad de actuación. Es decir, estamos avanzando en paralelo en todas las unidades, pese a que estas dos, la 2 y la 5, aún no tienen el proceso en el que ustedes ya están iniciados, que es el proceso de delimitación de estos 6 meses. Eso anterior es posible porque el año pasado se terminaron de crear todos los fideicomisos de parqueo del proyecto. Después vamos a explicar qué quiere decir eso, pero en resumen, solo quiero decir que hoy cualquier persona, independientemente de que no tengamos o no tengamos proceso de bases de actuación, que es el proceso en el que estamos acá sentados, iniciado, puede aportar si es su voluntad y si el predio está en condiciones, digamos, jurídicas y completamente saneado y al día para ser vinculado al fideicomiso. Esas son las fechas en las que se abrieron todos los fideicomisos del proyecto. Tuvimos el 28 de marzo del año pasado entonces las primeras 5 escrituras de aporte. Esto pues para nosotros es una fecha importante porque fueron los primeros propietarios que le dieron ese sí al proyecto y ese visto bueno, no solo con la firma de las bases de actuación, que es el documento que esperamos lleguemos a un acuerdo al final de estos 6 meses, el 4 de abril, sino además con los pasos posteriores, que es la vinculación y el aporte del inmueble al fideicomiso. También tuvimos en agosto el acuerdo inicial con el consorcio desarrollador. En este momento ya hay un desarrollador, un consorcio de constructoras vinculadas o en proceso de vinculación al proyecto. Esas firmas pues son las que tienen ahí sus logos: la constructora Bolívar, constructora Prodesa y Marval. Ellas 3 en consorcio presentaron una propuesta de participación al proyecto y fueron elegidas como el constructor que nos acompañará en todo el proceso de desarrollo del plan parcial. Eso para resumir lo que pasó el año pasado y lo que nos interesa a los que estamos acá reunidos, o les interesa a quienes son propietarios de la unidad de actuación 3 como información nueva para estar un poco actualizados. Ahora, ¿qué tenemos de información general de la unidad 3?
es la manzana denominada catastralmente manzana 26, conformada por 49 predios. Tiene el plan parcial prevé dos acciones importantes para esta manzana. La manzana mantiene esencialmente su forma, sin embargo, en la parte alta, en la parte de arriba, vemos el espacio que no está encerrado por un punteado. Mi mouse no se ve acá. El espacio que no está encerrado por un punteado, punto láser, aquí está. Este espacio que no está encerrado por un punteado, tiene una destinación específica en el plan parcial, que es la construcción de una plazoleta, la plazoleta central del proyecto. Recuerden que parte de este proyecto no solo es el desarrollo de unos edificios con unos inmuebles, una parte de esos inmuebles será restitución de los aportes que ustedes hagan, otra parte pues será la venta que desarrolle o que adelante el desarrollador, sino también la construcción de nuevo espacio público, que es una de las grandes adolescencias del centro de Bogotá y de esta zona en particular, el mejoramiento de redes de infraestructura y el mejoramiento de la cantidad y la calidad del espacio público. Esa plazoleta viene a suplir esa función, y la construcción de un edificio en esta zona, que está catalogado para este caso como un edificio de uso dotacional de escala metropolitana. La Universidad de los Andes es el promotor de este proyecto, tiene unos predios, también es vecino en esta manzana, y espera que el proyecto o el edificio que pueda realizar en todas las 9 hectáreas se concentre en esta unidad de actuación. Adicionalmente, aquí está, hay unos predios, y es una característica muy importante de esta unidad de actuación urbanística, que son los predios de conservación, los predios patrimoniales, o los que pues, técnicamente se conocen como bienes de interés cultural. Estos bienes son los que aparecen aquí mencionados y tienen un tratamiento específico, y es que parte o la totalidad en algunos casos de la construcción se conserva, el proyecto se hace cargo de la restauración de esos bienes y vuelven al proyecto restaurados, vuelven como producto inmobiliario final restaurados con una condición especial, y es que si el propietario de un predio de estos desea que parte de su reemplazo sea en el bien o en la parte restaurada del bien, esa voluntad pueda ser cumplida. Eso lo veremos también en detalle más adelante. Bien, ustedes recibieron una cartilla. Esa cartilla tiene un propósito que es extraer del decreto 420 todos aquellos elementos que son importantes para la toma de decisión de ustedes. Ustedes pueden bien leer el documento entero, el decreto 420, que obviamente es público, o tomar esta cartilla, que tiene pues algunas facilidades, consideramos nosotros, de lectura. Básicamente, y yo quisiera que este fuera un primer mensaje que les quede muy claro, y que ojalá pues me lo puedan recordar. El proceso de bases de actuación, que son estos 6 meses en los que estamos, tiene 2 propósitos. Y la cartilla de alguna manera lo expresa. Establecer las condiciones de vinculación y aporte de inmuebles al proyecto, y 2, establecer las condiciones de participación de todas las personas que son propietarios en el proyecto en las instancias de participación y de gobierno del mismo. 2 objetivos: condiciones de vinculación y aporte y condiciones de participación. Eso es lo que debe quedar claro en este periodo de 6 meses. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí ha sido claro lo que he dicho? Perfecto, gracias. Entonces, esto no me voy a expandir mucho porque nosotros vamos a hacer 2 reuniones. La siguiente reunión les adelanto la invitación para que los que consideren que deban guardar la fecha en el calendario lo hagan. Es el 7 de marzo, el sábado 7 de marzo. Mismo lugar. ¿Quién me confirma si este lugar está confirmado para ese día? Todavía no sabemos eso, si está confirmado. Sí, es el mismo lugar, sábado 7 de marzo, misma hora, 3 de la tarde, segunda reunión. Y en esa reunión vamos a adelantar un proceso que también adelantamos con sus vecinos de la etapa 1, de la unidad 1, y con sus vecinos de la unidad 4, que es la de elección de delegados. Como se cierra ese periodo de 6 meses, pero todavía hay cosas
que es importante discutir con el proyecto, se prevé un mecanismo de representación, de que ustedes deleguen a unas personas que puedan representarlos por afinidades, por usos, por conocimiento del proyecto o por calidades profesionales, para que continúen conversando y trabajando con nosotros, siendo puente, canal de comunicación con ustedes. No quiere decir que no podamos hacer una reunión con nosotros, las hacemos todas las que se requieran en plenaria o uno a uno, pero establecemos ese mecanismo de que haya personas del barrio o propietarios de predios del barrio haciendo parte de los espacios en donde seguimos discutiendo los pormenores del proyecto. Entonces, esto será parte de la siguiente reunión. Eso en cuanto a condiciones de participación. En cuanto a condiciones de vinculación y aporte, la más importante es el acuerdo sobre el inmueble, sobre el bien de cada uno, sobre el patrimonio de cada uno. Para eso, el decreto 420 establece que el promotor, es decir, nosotros, la Universidad de los Andes y el Fideicomiso Triángulo de Fenicia, adelantamos una ficha técnica, eso es lo que dice el proyecto. Nosotros definimos este formato de ficha técnica, creo que la mayoría ya hemos tenido una reunión con nuestro equipo, pues con Jessica, conmigo, con cualquiera de nosotros, con Germán, y hemos hablado sobre las condiciones de la ficha técnica, donde básicamente nos ponemos de acuerdo en las áreas. Aquí el área es importante, y eso creo que todos aquí ya lo tienen suficientemente claro. El aporte de cada uno está representado en el área construida y en los casos en donde hay área libre, en el área libre con unos criterios de equivalencia, y esas áreas, esa área base del aporte, pues es exactamente lo que ustedes van a recibir del proyecto en el uso en el que lo van a recibir. Quien es propietario de una casa de 37.5 metros cuadrados o de 67.5 metros cuadrados, tiene un derecho a recibir 67.5 metros cuadrados de vivienda en el proyecto. Quien tiene un local comercial de 28.3 metros cuadrados tiene un derecho a recibir 28.3 metros cuadrados de comercio en el proyecto, metro a metro. Ya vamos a pasar eso justamente en este momento. Entonces, eso es lo que debe estar claro en esa ficha y eso es lo que nos debe ocupar. Si hay una discordancia en la ficha, nos la hacen llegar, varios nos la han hecho llegar, revisamos los documentos, revisamos el predio, hacemos visitas y nos ponemos de acuerdo. En eso creemos que hemos hecho un buen trabajo con ustedes mismos y con los vecinos que los han precedido en poder llegar al mejor acuerdo posible sobre la realidad construida del predio de cada uno. Entonces, pues básicamente el proyecto prevé unas reglas de intercambio que son el metro a metro, les decía, por cada metro de vivienda aportado hay un derecho de recibir un metro de vivienda en restitución o una restitución de aporte equivalente a ese mismo metro. Por cada metro cuadrado construido de comercio aportado hay un metro cuadrado de comercio en reemplazo. Si la vivienda es productiva, que hay casos acá, viviendas donde tengo mi residencia y tengo mi local comercial en la misma construcción, eso los documentos no lo dicen, eso la escritura no dice, hay un local comercial que va hasta la mitad de la sala de la casa o de tantos metros. Normalmente, y acá la experiencia es que en ningún caso se dice, mucho menos el catastro, el certificado de catastro da esas especificaciones cuando una parte de la casa está dedicada a comercio y otra parte a vivienda. En ese caso, nosotros entramos a ponernos de acuerdo con ustedes, a medir, a ver cuál es esa proporción y el proyecto busca entregar tantos metros cuadrados de comercio como tienen hoy en día en local comercial nuevo en el proyecto, tantos metros cuadrados de vivienda como tengan hoy en día en vivienda nueva en el proyecto. Si tengo lo que llamamos lotes con servicio, tenemos lotes con servicio, el proyecto prevé una regla de intercambio que es de 0.5 metros cuadrados de comercio por cada metro cuadrado de área no construida aportado. Esto también aplica para patios, también aplica para antejardines, aquí no hay antejardines, pero aplica para cualquier área no construida. El proyecto no entrega áreas no construidas, el proyecto no va a ser metro a metro de patio con patio o de lote con lote, entrega
un área construida equivalente al área no construida aportada. Si hay una intención de no recibir local comercial sino vivienda, es posible. Al final hay una tabla de equivalencias que muestra la conversión, particularmente entre lote con servicio y vivienda, la conversión es de 0.625. Es posible también hacer intercambio o solicitar un intercambio de vivienda a parqueadero, según la disponibilidad de parqueaderos que haya, porque hay quienes pues, reciben su parqueadero como reemplazo del parqueadero que aportan, pero quienes deseen un parqueadero como parte de los metros de vivienda o de comercio que aporten, también lo van a poder hacer. En la cartilla, en la página 34, hay una tabla, un mecanismo para hacer las cuentas, para facilitar las cuentas. Las cuentas las pueden hacer con nosotros, las pueden hacer con quien ustedes consideren, o ustedes mismos, donde pues utilizando la tabla anterior y teniendo claro pues cuáles los usos que ustedes están aportando, sea pues posible aplicar estos criterios de equivalencia para saber cuántos son los metros cuadrados en cada situación. Aquí hay una explicación en la misma página 34 de la cartilla con un ejemplo de cómo se puede hacer esa equivalencia. Recuerden que su primera prioridad es reemplazar los metros que tienen actualmente, es decir, que si aporto vivienda, recibo vivienda, si aporto comercio, recibo comercio, pero si tengo lote con servicio, pues puedo tener estas dos opciones. Esa era la primera parte del orden del día. ¿Cuáles eran los elementos a tener en cuenta sobre las condiciones de vinculación y aporte y participación de cada uno de ustedes y sus propiedades en el proyecto? El segundo punto que quiero compartirles, yo no sé si aquí este cable va a ser suficientemente largo y si alguien me ayuda acá con el video BIM, es la introducción al esquema fiduciario. Irlas pasando. Lo primero, pues como una lectura general de por qué tenemos acá un fideicomiso. Básicamente, un proyecto de estas características en Colombia típicamente se realiza bajo la figura de un fideicomiso, una entidad encargada de darle confianza, transparencia a todas las partes involucradas en el proyecto de ejecución. En la vida cotidiana, cuando encontramos un proyecto de construcción, ¿no? Cuando hay una sala modelo y unas banderas y un proyecto donde está arrancando una obra, siempre, típicamente, hay por detrás un fideicomiso que se encarga de guardar y de asegurar los dineros que todos los compradores van aportando en la medida que separan su inmueble, y el mismo fideicomiso se encarga de, una vez alcanzado ese punto de equilibrio, ser quien le da el dinero al desarrollador para que inicie obra, y en la medida que el desarrollador va cumpliendo sus metas, es el fideicomiso el que va facilitando esos recursos, de modo que no se le entrega plata del comprador, de la persona, digamos, individual, natural, a la constructora, porque la historia nos contaba que en este país pasaron casos donde ese esquema pues terminó en estafas, en donde los constructores desaparecían con los dineros de las personas. Por muchas otras razones, los fideicomisos, las fiducias, que son vigiladas por la superintendencia bancaria, tienen y muchos otros roles, pero nos interesa por tratarse de un proyecto inmobiliario. Es la salvaguarda de los recursos que hacen parte del proceso de desarrollo o de construcción de lo que se va a hacer acá, en este caso un proyecto de renovación urbana. Aquí, además, tiene una característica, y es que en este momento del tiempo no hay personas aportando físicamente dinero por compra-venta de proyectos como llamamos nosotros sobre planos. Lo que hay es un aporte de un patrimonio, de un suelo, y es el fideicomiso el que tiene el rol principal de salvaguardar
ese patrimonio, el patrimonio de ustedes, de cada uno de ustedes los que están sentados, el patrimonio público del distrito, porque el distrito también es un vecino acá y también está aportando inmuebles a ese fideicomiso, y confía en el fideicomiso de que, de que no va a haber una pérdida de ese patrimonio, de la Universidad de los Andes, que también es un vecino acá y también está aportando sus inmuebles al fideicomiso, y de todos. Todos estamos confiando en que el fideicomiso nos da la tranquilidad de que todo nuestro patrimonio está bien manejado antes del proceso de construcción o del proceso en que materialmente se requiera. Entonces, esta diapositiva pues no se ve. Lo que ideamos para hoy fue pues una explicación muy gráfica con este mapa, que pues se irá también contando al mismo tiempo con la diapositiva. Voy a hacer una pequeña pausa para decir pues, que hay café, hay refrigerios. En un momento pues, vamos a distribuirlos. Nos quedan 10 minutos o 15 minutos de presentación y pasamos a las preguntas, que creo que es la parte más importante. En sus cartillas, si las tienen, no sé si las trajeron todos, en la parte de atrás hay hojas en blanco que pueden utilizar para anotar preguntas en la medida en que vamos hablando y puedan ir pues surgiendo dudas, porque pues somos conscientes que la información que estamos entregando hoy es amplia, es bastante, puede llegar a ser compleja. La hemos discutido con ustedes en los procesos de reuniones con cada uno. Hemos ido evacuando dudas con cada uno de los procesos de reuniones, pero esperamos que hoy esas dudas pues tengan un eco mayor y puedan tener una respuesta general, y que la respuesta que demos hoy acá sea la misma para todos. Entonces les voy a pedir un poco más de paciencia y de silencio para que esta parte de la presentación pues sea suficientemente clara, porque es a lo que queremos que se lleven ustedes hoy. Les voy a dar seis mensajes sobre toda la estructura fiduciaria del proyecto. El primer mensaje es cómo está diseñado el esquema fiduciario. No es un fideicomiso común y corriente, no es una sola cuenta, un solo fideicomiso para todo el proyecto. Es un fideicomiso bien complejo, que tomó tiempo diseñarse, se expidió o se firmó en octubre del 2018, y esa complejidad pues ha sido importante y ha sido necesaria para poder tener un manejo transparente y detallado de todos los elementos que confluyen o que hacen parte de este proyecto. Entonces, primer mensaje, cómo está diseñado el fideicomiso. Segundo mensaje, quiénes hacen parte del fideicomiso, cómo está diseñado sus actores y dónde están esas actuaciones de esos actores distribuidas en todo el esquema fiduciario. Tercero, un poco va a ser la parte seguramente más larga de esta presentación, ¿qué ha pasado hasta hoy? ¿Cuál es el estado a hoy de este esquema fiduciario? ¿Qué cosas ya se han activado dentro de este esquema fiduciario? 4, ¿qué esperamos que pase el 4 de abril de 2020 con la unidad de actuación número 3 o con el fideicomiso subordinado de la unidad de actuación número 3? Y 5, cómo el fideicomiso trabaja de la mano del proceso de ejecución del plan parcial Triángulo de Fenicia. Gracias. Entonces, primer mensaje, ¿cómo está constituido el fideicomiso? Se pensó en un fideicomiso matriz, en un fideicomiso general, que tiene la función de administrar los recursos de operación general del proyecto, no la operación específica. Para la operación específica, es decir, para la ejecución de cada una de las unidades de actuación urbanística, se pensó en la figura de fideicomisos subordinados, de crear un fideicomiso aparte para la etapa 1, para la unidad de actuación 1, uno aparte para la 2, uno aparte para ustedes, de la unidad de actuación número 3, uno aparte para la 4, una aparte para la 5. Adicionalmente,
Secretaría de Cultura, o la Alcaldía Mayor de Bogotá mejor, en el año 2018 tomó la decisión de que el equipamiento que se va a construir acá, así como se prevé que se construya un edificio para la Universidad de los Andes y 3 edificios de vivienda y comercio para quienes aporten el suelo y para quienes quieran comprar, también se previó que iba a haber un edificio, un equipamiento público. No se sabía qué iba a ser ese equipamiento. La Alcaldía Mayor en 2018 concluyó que el mejor destino para ese equipamiento era la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. La Orquesta Filarmónica de Bogotá hoy toca en diferentes teatros, pero no tiene su sede propia. Para ese efecto, la Secretaría de Cultura, que es la entidad del distrito de quien depende la Orquesta Filarmónica de Bogotá, solicitó que se creara un fideicomiso aparte para el manejo de los recursos que la Secretaría ya tenía, del dinero que la Secretaría ya tenía para la construcción de ese fideicomiso. Entonces aparece un 6º fideicomiso, que es el que aparece ahí denominado como Secretaría de Cultura. Adicionalmente, en las unidades de actuación donde físicamente se van a desarrollar obras, proyectos inmobiliarios, se decidió, se diseñó con Alianza Fiduciaria, que es la empresa que está detrás del fideicomiso, la constitución de unos fideicomisos inmobiliarios, que son los que van a tener las funciones más de compra-venta, de sala de ventas, de operación, de construcción, de obra, ¿no? El proceso constructivo se da en un fideicomiso inmobiliario, manteniendo la total tranquilidad y la total, seguridad de los inmuebles aportados en los fideicomisos subordinados y de los recursos de construcción general del proyecto del fideicomiso matriz. Entonces, esa es la estructura general del fideicomiso. Ahora, ¿quiénes hacen parte del fideicomiso? Principalmente, según el decreto 420, la Universidad de los Andes, quien se acercó finalmente en el 2014, o antes del 2014, a la Secretaría Distrital de Planeación con la propuesta de adelantar un proceso de renovación urbana en esta zona y que por efecto del decreto 420 es denominado el promotor. Entonces la Universidad de los Andes, entre sus funciones de promotor, estuvo la creación de ese fideicomiso, la constitución de ese fideicomiso, proceso largo, dedicado, juicioso, que terminó en octubre del año 2018 y por lo tanto es uno de los actores. El otro actor importante, el consorcio desarrollador, elegido el año pasado por un concurso de más de 20 firmas de construcción del país, de todos los tamaños, presentaron sus propuestas y contamos con la participación de un consorcio grande, Constructora Bolívar, Marval y Prodesa, que fue elegido, que está en este momento en las últimas revisiones de su proceso de vinculación y está especificado que hace parte del esquema fiduciario como fideicomitente constructor. El distrito representado en cabeza de la empresa de renovación urbana, que es la entidad del distrito que nos vigila y nos acompaña, más que nos vigila, nos acompaña en el proceso de renovación urbana, por ser precisamente la encargada de la renovación urbana y por ser un proceso de renovación urbana. Y, por supuesto, pues todos ustedes propietarios de inmuebles en este sector. Todos son actores y todos los que están acá son actores del fideicomiso. ¿En qué medida? O cómo está hoy el estado, de avance del fideicomiso, o qué aporta cada uno de estos actores. La Universidad de los Andes está previsto que aporte recursos en dinero y unos inmuebles. La universidad, al igual que ustedes, pues tiene unas propiedades en ese sector y actúa como vecino. Además de actuar como promotor, actúa como vecino. Además de actuar como financiador, actúa como vecino. El desarrollador no tiene inmuebles en el sector. Estas 3 empresas, revisamos y estamos completamente seguros, no tienen ningún inmueble en este proyecto. Únicamente participan como aportantes de recursos y es el principal aportante de recursos. El grueso de la plata que cuesta hacer este proyecto saldrá del bolsillo de estas 3 empresas.
y la empresa y la Alcaldía Mayor de Bogotá y todas sus secretarías, ¿no?, aportarán un dinero, principalmente lo requerido para la construcción de la Orquesta Filarmónica, y como también es un vecino, aportará también unos recursos. Entonces, 2 mensajes hasta ahora: cómo está estructurado el fideicomiso y quiénes son los actores. Tercer mensaje: cómo está este esquema, cómo ha avanzado hasta hoy, hasta enero del año de 2020. Lo primero que ha pasado es que la Universidad de los Andes ya ha puesto los primeros recursos con los cuales viene operando el plan parcial. Ya hoy el dinero con el que se financian todas las operaciones, todos los estudios, todos los diseños, toda la operación y la gestión social, que es un componente bien importante de este proyecto, ya está aportado por la Universidad de los Andes. Los desarrolladores, como les decía, en este momento están en proceso de vinculación, y su vinculación, pues por supuesto, implicará más aportes de dinero para la operación del proyecto, principalmente para la construcción de lo que no son edificios como tal, sino la construcción de las obras de urbanismo, la ampliación de vías, la construcción de redes, de infraestructura, de acueducto, de gas, de alcantarillado, etcétera, la construcción de parques, plazas, plazoletas, mejoramiento de andenes, iluminación, todo lo que hace parte de la construcción del urbanismo, pues será parte de ese aporte de los desarrolladores, además de los recursos que serán los destinados a la construcción de las edificaciones. Otra cosa que ha pasado, ayúdame, es que la Alcaldía Mayor dio la orden de aportar todos sus recursos, o buena parte de sus recursos, a ese fideicomiso que se abrió. Es decir, la construcción de la Orquesta Filarmónica tiene una parte de sus recursos, unos recursos destinados en este momento a mobiliario, pero tiene una buena parte de los recursos ya aportados al fideicomiso. Sus vecinos de la unidad de actuación número 1, sus vecinos de la unidad de actuación número 1, que fue delimitada en el año 2016, ya han ido avanzando. Les decía que un 95% del suelo estuvo representado en cartas de intención como las que tienen ustedes en sus manos, firmadas al final de los 6 meses, que para ellos terminaron en noviembre del 2016. Como les mostraba en las gráficas hace un momento, parte de estas cartas ya se volvieron, en un 18%, ya se volvieron contratos de vinculación y aporte. Nos facilitaron también un total de poderes para la solicitud de la licencia de urbanismo, un proceso que también les vamos a solicitar a ustedes al final de estos 6 meses, en la segunda reunión. Y pues todos los contratos, en este caso contratos de comodato, que se firman posterior al contrato de vinculación y la escritura de aporte, para que una vez escriturado pues no haya ninguna cambio en el uso y el disfrute del predio mientras tanto. Es decir, predios de acá ya están aportados, no pasa nada al día siguiente del aporte, el que tiene tienda sigue teniendo tienda, el que tiene vivienda sigue viviendo, hasta tanto no se requiera la entrega material del inmueble al proyecto. Les pido un silencio para que podamos todos entender. Esto en cuanto a la unidad de actuación 1, la unidad de actuación 4, mismo proceso, 4, Jessy. Mismo proceso. Mayo 1 del año pasado se cerró el proceso de 6 meses que nos da la ley, y obtuvimos un 96 y pico, 97% de bases de actuación firmadas. Realmente fue un 96, hoy vamos en 97. Por los cambios que les conté. Tenemos los poderes de licencia de urbanismo, aún no tenemos la licencia de urbanismo, no se ha solicitado, y tenemos una parte pequeña, comparado con esta, de contratos de vinculación y escritura de aportes. Esto es más reciente y hemos ido avanzando, sobre todo en la aclaración de la situación de saneamiento de predios. Eso entonces, Eso entonces el tercer mensaje que ha pasado hasta ahora. Esta es la foto del fideicomiso en este momento.
Esto es lo que ha pasado. Unos dineros aportados por la universidad, unos dineros en proceso de aporte, unos dineros puestos por la alcaldía y unos documentos en cada uno de estos fideicomisos. No ha pasado nada más. Cuarto mensaje. ¿Qué queremos que pase de aquí al 4 de abril con ustedes, quienes nos acompañan hoy acá? Una sola cosa. Que esas cartas que ustedes recibieron hoy se las lleven, las lean, las estudien, las conozcan. Y una vez aclaradas todas las dudas que puedan surgir, quienes no tengan dudas las pueden pasar, no requiere autenticación notarial este documento particularmente, hay otro que sí, pero este se puede únicamente con la firma de quienes son propietarios del inmueble, no uno por todos, cada propietario o representado en algún poder que se le pase a alguno de los propietarios o sus representantes, nos entreguen las cartas de aceptación que pues la ley prevé que se llegue a un mínimo del 51%. Pues esperamos, por supuesto, algún número entre el 51 y el 100% de esto, tal como pues, pasó con estas dos unidades de actuación. Mensaje 4, lo que queremos que pase de aquí al 4 de abril. Obviamente no queremos un 51%, esperamos que pues, no haya mayores diferencias con lo que ya ha pasado con estas unidades. Sí me parece importante decir pues, que no son procesos fáciles con estas unidades, no arrancamos en esas cifras, ese fue el punto de llegada, no el punto de partida, habían dudas, habían contrariedades frente a lo que significaba el proyecto, pudieron ser aclaradas y pudimos llegar a estos números y tenemos la mejor de las relaciones con ese 97% de propietarios de estas dos unidades y esperamos que así siga avanzando el resto del proyecto. Entonces, quinto mensaje, ¿qué va a pasar después? ¿Qué esperamos que pase después del 4 de abril y cómo sigue avanzando este proceso de desarrollo desde lo fiduciario, ¿no? En paralelo, pues esto irá avanzando en la medida en que avance el proyecto. Entonces, lo primero que pues, debe pasar es que estos desarrolladores pues, ya queden vinculados, esperamos que eso pues, pase en las siguientes semanas y empiecen a aportar los recursos tanto para construcción de obras de infraestructura como los recursos que se requieren para la construcción de los edificios. Es decir, estos fideicomisos inmobiliarios empiezan a recibir recursos, creo que ahí nos faltó uno para el tema de obras de urbanismo. Lo siguiente que va a pasar y que ya está pasando, la alcaldía ya ha ido aportando sus inmuebles en los fideicomisos respectivos. En este caso, pues, la alcaldía tiene la mayoría de sus inmuebles en la unidad de actuación 4 y esperamos ese aporte. ¿Qué otra cosa está pasando? Estas casas anaranjadas las pusimos acá representando las casas que hemos identificado que tienen limitaciones jurídicas, que tienen alguna situación que solucionar. El proyecto ha ido acompañando esos procesos. En varios casos el proyecto se ha hecho cargo de esos procesos, de sucesiones, de pertenencias, de aclaraciones importantes. Y esas casas, pues esperamos que pasen de este estado, digamos, de alguna limitación a completamente saneadas. Digamos que lo voy a representar acá con que estas casas pasan a un color verde en el que pues no tenemos ya ninguna limitación jurídica a la propiedad. Una vez en la etapa 1, que es bien importante pues porque es la etapa que se desarrollará primero, donde pues esperamos que ustedes reciban principalmente sus
sus reemplazos, particularmente las personas pues, que tienen hoy vivienda en la unidad 3 y en la unidad 3 pues, no se prevé hoy un proyecto de vivienda, pues tenemos previsto que puedan recibir sus viviendas en la unidad de actuación 1. Para eso entonces, una vez pues lleguemos a la totalidad del aporte de inmuebles y una vez tengamos diseños y licencia de construcción, todas esas metas para este año, entonces se puede hacer la consolidación del suelo. Eso implica pues la entrega material de los inmuebles al proyecto, es decir, les avisamos a las personas, les avisamos a las personas con la suficiente antelación que ya pues se prevé en los próximos meses o en año, seguramente meses, el inicio de obras en esa primera etapa y por lo tanto pues se requerirá la integración inmobiliaria del suelo, digamos, de la unidad de actuación 1. Una vez se pueda hacer ese aporte, esa entrega material de los inmuebles, se podrá iniciar demoliciones, se podrá pues, utilizar estos recursos en la construcción de los edificios. ¿Qué pasa? Préstame una casita roja. ¿Qué pasa con el predio que decíamos en donde no apareció nadie y en los predios por acá que no apareció ningún propietario? Y si nos aparece un caso de esos en la unidad 3, ¿qué pasa? En este caso donde tenemos un 95% de aprobación de los vecinos de la continuidad del proyecto, esta no comparecencia de esta persona, que esta persona no haya aparecido, no puede bloquear el proyecto. Potencialmente lo podría bloquear porque se requiere el 100% del suelo integrado. Como no está eso, al no pasar eso, tenemos un mecanismo entre la empresa de renovación urbana y el fideicomiso, que es un contrato de gestión de renuencias. La empresa de renovación urbana entra a comprar esa propiedad. Si no aparece ningún dueño, ese dinero pues queda en una cuenta de la caja agraria, pero la empresa de renovación urbana, por tratarse de un proyecto de utilidad pública, asume la propiedad de este inmueble. Ese inmueble pues pasa de su situación de renuencia a una situación de claridad completa y por lo tanto pues puede ser aportado al fideicomiso y en ese momento ahí sí arrancar la obra. Una vez terminada la obra, 36 meses seguramente, pues lo que está previsto es que estos inmuebles que se construyen en esta propiedad pues pasen a propietarios de la unidad 1, a propietarios de la unidad de actuación 3 y a propietarios de la unidad de actuación urbanística número 4, porque la unidad 3 y la unidad 4 no van a tener vivienda. Aquí va a haber un edificio de la universidad, unos locales comerciales y aquí va a haber un edificio de la Filarmónica sin locales y sin vivienda. Entonces, esto más o menos ejemplifica, y espero que el videoin haya seguido este mismo relato, ejemplifica lo que va a pasar y para lo que está diseñado este esquema fiduciario. 5 mensajes. ¿Cuál es la estructura? ¿Quiénes la conforman? ¿Qué ha pasado hasta hoy? ¿Qué esperamos que pase con ustedes? ¿Y qué esperamos que pase al final de esta primera etapa de construcción del proyecto? Nosotros esperamos tener este esquema pues, expuesto en nuestras oficinas e irlo actualizando en la medida en que vayan pasando cosas nuevas, irles contando a ustedes a través del periódico qué cosas nuevas han pasado, pero nos parecía importante tener un lenguaje común en cuanto a qué es esto que tiene una complejidad para nosotros, incluso de entenderla y explicarla, y de hacerla entender y explicarla a quienes pues son los actores importantes de esto, o unos actores importantes de esto, que son ustedes. Entonces, con eso, damos por terminado este segundo punto del orden del día. Tercero y último, y muy cortico, y antes de pasar a las preguntas, ¿cuáles son los pasos a seguir? Es muy sencillo. Lo único o lo siguiente que pasa en esta etapa de 6 meses, que insisto y repito, termina el 4 de abril de 2020,
es la suscripción de la carta de intención. ¿Qué dice la carta de intención? Que yo o la persona que la firma, quien es propietario o representa a los propietarios de un inmueble que está identificado en esa primera hoja, y eso es importante, cada persona propietaria en caso en donde hay inmuebles, y los hay muchos acá con 2, 3, 4, hasta 10 propietarios, personas naturales o jurídicas, debe firmar una carta aparte, o pueden firmar una sola, siempre y cuando quien aparece en la parte alta, ahí no me alcanza mi altura, quien aparece en la parte alta de la carta anexe un poder, no hay ningún formato estándar, el poder libre, como ustedes lo quieran hacer, que autorice, el poder de notaría, eso sí, que autorice a quienes puedan aparecer o aparezcan en este listado, en esta parte de abajo de la carta, como representados por esa persona. Entonces puede ser o cada propietario aportando su carta, o un propietario aportando una carta por la totalidad o una parte de los propietarios del resto de cuotas partes. Entonces, primera parte de la carta, quién la suscribe o quién está representado en esa carta. Segunda parte de la carta, conoce las condiciones de vinculación, aporte y participación del proyecto, que es lo que resume las bases de actuación, que están resumidas en esa cartilla y están extendidas en el decreto 420 y más extendida en el documento técnico de soporte, todos documentos públicos y que están en internet y que están en nuestras oficinas, que han sido convocados tanto de manera individual como de manera colectiva, como en el caso de esta reunión, para conocer en detalle las condiciones del proyecto y preguntar y solicitar pues se aclaren las dudas, que las dudas se han aclarado de manera suficiente, que conoce los siguientes pasos del proyecto, que es decir, la firma de los contratos de vinculación, de las escrituras de aporte y de los siguientes documentos que hacen parte del proyecto, y que en general está de acuerdo con la continuidad del proyecto, que está de acuerdo con que el proyecto siga además representándolos a ustedes ante las siguientes instituciones, como empresas de servicios públicos, curadurías, Secretaría de Planeación y demás, que es la labor del promotor, que es la que nosotros ejecutamos. Y la suscripción de un poder, ¿me confirman si ellos también tienen el poder? ¿Se les entregó poder? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Sí lo entregamos? Ahorita revisamos. Sí, ese, perfecto. Y el poder es un documento que pues no nos acompaña hoy el notario. En la segunda reunión vamos a tener la compañía del notario, lo pueden leer, lo pueden estudiar. Es un poder para solicitar la licencia de urbanismo, ¿no? Cada etapa de ejecución requiere 2 licenciamientos, la licencia de urbanismo y la licencia de construcción. Con la licencia de urbanismo se adelanta todas las obras públicas, vías, ampliación de vías, mejoramiento de andenes, renovación de infraestructura, arborización, iluminación, todo lo que hace parte del espacio público mismo, parques, plazas, plazoletas, todo eso se hace con la licencia de urbanismo. La siguiente licenciamiento pues será el de la construcción, que será pues más adelante, y esperamos pues para ese momento no requerir los poderes, pero en este momento es importante la suscripción de ese poder para poder solicitar ante una curaduría la primera licencia, que es de lo que se hace alrededor del área construida, principalmente en vías y en temas de infraestructura, todo lo que está bajo el nivel 0. Esos son los 2 pasos a seguir. Las 2 cosas que esperamos que pasen en estos 6 meses. Me tomé 57 minutos, mucho más de los 15, pero queríamos pues traer este mensaje. Con eso termina la presentación y abrimos a las preguntas. Señor. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Flores. Soy propietario de la casa, de la segunda casa de la Manzana 26, fachada republicana 2 pisos, es la única casa de fachada republicana de 2 pisos. Quiero hablar de 3 temas, ojalá que no me extienda mucho, pero son muy importantes. El primero es de la casa colonial, que tenemos un derecho por ser casa colonial. Se han presentado 2 proyectos ya como
usted lo dijo anteriormente, el primero fue por parte de Renovación Urbana, que quedaba un edificio de 10 pisos sobre la calle 22 y sobre la carrera primera, en esa esquina, y la plazoleta venía a quedar, digamos, sobre ese edificio y sobre la culata del área de borde, de todas las casas coloniales que allí existen. El segundo ya fue hecho por la Universidad de los Andes y creo que es el mismo concepto el que van a realizar en esta tercera intención de proyecto. Es la misma. Inicialmente voy a hablar primero de la casa a la que me corresponde, que es fachada colonial, que pertenece a la Candelaria por ser área de borde. Entonces tenemos unos derechos ya que no se puede tumbar, que se tiene que mantener, pero ustedes desafortunadamente la van a cercenar. Eso está desde el segundo proyecto, en el cual ustedes dicen que por no tener tejas de barro en la parte de los patios, entonces piensan que nosotros le demos ese derecho a ustedes, que son aproximadamente unos 40 metros, y pues nosotros no estamos de acuerdo, que queremos conservar la casa tal como está, con los dos patios interiores. No aparece ahí, ¿no? Sí, es esa. Entonces, desafortunadamente, digamos, algunos arquitectos de los que pues, sacan en concurso y todo, no tienen en cuenta eso y simplemente llegan y dicen, no, tenemos que quitar esto porque no pertenece a la parte histórica ni nada de esa cuestión, y precisamente para poder desarrollar el proyecto que ustedes tienen. Para desarrollar un proyecto así como ustedes lo tienen, obviamente tienen que dejar un área de sesión, porque digamos las fachadas que ustedes van a hacer sobre el volumen van a quedar mirando sobre la plazoleta, y la parte posterior va a quedar mirando sobre las culatas interiores del área de orden. Es así, ¿cierto? Cuando hay área de sesión hacia la parte interior, hay que dejar, de acuerdo a la altura que ustedes vayan a hacer, ¿sí?, un aislamiento que mínimo, si son de 3 pisos a 5 pisos, de 4 pisos, perdón, de 4 a 7 tiene que dejar un área mínima de 5 metros, ¿sí?, respetando toda la parte digamos, de las casas que están sobre el área de orden, ¿sí? Y también a la altura y al índice de ocupación, ustedes tienen que hacer un manejo de unas plazoletas que tienen que hacer un área de eso se llama, si no me equivoco, una compensación, ¿sí?, por el proyecto que van a desarrollar, por índice de ocupación, por parqueaderos, por uso del suelo, por miles de cosas. Entonces, realmente eso se va a convertir, digamos, en un proyecto privado. ¿Sí? ¿Me hago entender? Se va a convertir realmente en un proyecto privado, porque ustedes realmente tienen que dejar la plazoleta por compensación. Tienen que construir un colegio o cualquier otra cosa y lo pueden desarrollar, pero necesariamente tienen que hacer esa. Entonces yo me pregunto, ese decreto que fue agresivo totalmente, que dice, ustedes los vamos a expropiar, ¿sí?, un decreto que es, y cuando sale un decreto así, que es por expropiación y todo, y sobre todo por parte de la alcaldía, resulta que eso lo pueden hacer es cuando va a pasar, digamos, un Transmilenio por ahí o van a hacer un aeropuerto, que es realmente necesario expropiar a la gente, ¿sí? Pero yo veo que no va a pasar ni una vía, ni van a hacer un portal de Transmilenio, ni, no sé. Yo estoy viendo que van a hacer parte de edificios de la Universidad de los Andes, como siempre lo han pretendido entonces realmente yo no sé qué tan jurídicamente, es decir, sea legal esa parte. Por otra parte, digamos, nosotros queremos reunirnos con ustedes. Perdón, un segundito. Yo los escuché 1 hora. Por favor, entonces déjenme, sí, yo trataré,
Yo lo escuché 1 hora, qué pena, yo lo escuché 1 hora. Ahora, sí, sí. Sí, claro, pero yo lo escuché 1 hora. Ahora, perdón, ya, 3 minuticos. Ahora, nosotros como sociedad queremos que, digamos, no nos acaben el barrio. No nos acaben el barrio. Ese es un barrio que por tradición ha sido de patrimonio. Nosotros estamos luchando por 3 puentes, o yo he luchado por 3 puentes que están ahí, que ustedes ya saben que es el puente Libertador, que queda donde queda la estación de policía, ahí al frente del parque que ustedes intervinieron. Ahí está el puente, ya hicimos, se hicieron unos apliques y todo, y ahí se encuentra el puente. Está el puente de Boyacá, pues que afortunadamente se salvó porque lo iban a tapar y lo iban a retirar de ahí. Y el puente Colón, cuando hicieron la intervención ahí en la plazoleta de la Tercera, tiene 2 arcos, y ahí ese también es de interés nacional y cultural. Desafortunadamente, también hemos peleado mucho por la calle real, que viene un camino real que fue hecho por los indígenas desde Chuachí, y bajaba y entraba a la ciudad por el empedrado que queda, esa viene a ser la 19, la 18, y desafortunadamente pues se está desapareciendo porque están haciendo torres nuevas y todo, y se está perdiendo ese patrimonio, y que queda al lado de la Quinta de Bolívar. E inclusive ustedes van a tumbar la casa esa de nada menos que también es patrimonio, la Casa Bolivariana, y van a hacer un edificio ahí de 6 pisos. Sí, que me parece pues algo que infame, sí, contra nuestro patrimonio y todo. Faltaría solamente por ahí en unos 10 años que la Iglesia de las Aguas la conviertan digamos, en una biblioteca de la Universidad de los Andes. En una biblioteca de la Universidad de los Andes. No falta nada por esas cosas. Entonces, ¿qué queremos? Que haya, digamos, una articulación entre conservación histórica, ¿sí?, conservando nuestro patrimonio, y un equilibrio entre lo moderno y lo antiguo. Entonces, eso queremos. Bueno, muchas gracias. Don Carlos, ¿cierto? Don Carlos. Bueno, hay pues hay varios puntos en su intervención. Uno es sobre la construcción suya, ¿cierto? Sobre la casa, que es esta, la que aparece acá como marcada como 16. De esta construcción, toda la parte patrimonial está conservada según el estudio de patrimonio. La parte que de atrás, yo no conozco su casa por dentro, pero entiendo que pues por acá hay una palmera que se ve desde atrás. Hay 2 palmeras. Esta parte de atrás es patio de su casa. El proyecto efectivamente plantea adosarse tanto a la casa de la esquina, la casa donde funciona el restaurante y el goce pagano, y a la casa suya. Es decir, el proyecto prevé que estas 2 casas, si bien el lote se afecta, el lote hace parte de la integración, la construcción patrimonial no, a diferencia de otras casas donde el estudio de patrimonio establece que lo que se conserva está en la fachada, hacia el interior no hay conservación porque han habido diferentes usos, diferentes modificaciones, y pues no se ha dado ese cuidado que usted y sus vecinos pues sí han tenido de la estructura general tal como se mantiene. Y efectivamente el proyecto prevé varias disposiciones que están establecidas en el decreto 420, que están establecidas en las normatividades generales y en el plan de ordenamiento para el tratamiento de conservación, que es adosarse en los casos en donde es válida el adosamiento, es decir, pegarse a la culata, porque las casas en algunas partes pues tienen culatas, y aislarse en las partes en las que no hay, en las que pues hay fachada interna. Particularmente lo que se construya debe mantener esos aislamientos que usted prevé, o que mejor la ley y las normas de ordenamiento territorial prevén en todo ese sector, incluyendo el patio actual suyo.
el proyecto arquitectónico que se construya acá deberá integrarse tipológicamente con las casas de conservación, darles valor incluso a esta parte de atrás, ¿no? A esta parte interna de las casas, no solamente a la fachada, integrarlas al edificio, darle accesibilidad por los diferentes frentes y, en fin, consolidar un solo proyecto, como se han hecho muchos en Bogotá y en el país, en donde una edificación nueva preserva y mantiene una construcción de valor patrimonial como la que usted nos menciona. Varias precisiones, no es una disposición del decreto 420 la expropiación en los casos en los que aplique, es una disposición de la ley 388 y del plan de ordenamiento territorial de Bogotá y de los planes de ordenamiento territorial de los municipios de Colombia, que cuando haya un proyecto de utilidad pública como es este caso, no únicamente, que es una confusión común, no únicamente en casos de obras públicas, aplica el proceso de expropiación en los casos en donde pues hay un bien general que prima sobre los intereses particulares. Aquí la idea es que ningún interés particular se vea afectado. Entiendo su posición y entendémosla porque ha sido la conversación con varias personas, pero precisamente el proyecto plantea esas garantías y la invitación es a que nos sentemos a estudiar, que usted nos haga todas estas preguntas en ese espacio y en todos los espacios que tengamos y podamos llegar a la claridad de qué prevé el proyecto para casos como el suyo. Los otros casos digamos, de la segunda parte de su pregunta de obras de infraestructura que estén por fuera del ámbito del plan parcial, como los puentes y demás, pues no son parte de esta reunión, pero las compartimos y como universidad, pues precisamente esperamos que este sea un proyecto en donde con lo que usted remata su intervención, y es que se dé efectivamente una buena armonización del patrimonio construido, de lo que tiene valor patrimonial y que está hoy en día construido, con lo que necesita mucho la ciudad y que será de beneficio para ustedes también, que es la renovación urbana y el mejoramiento de las condiciones de seguridad, de espacio público, de calidad de vivienda, de calidad de vida de esta zona en particular, que es estratégica para la ciudad. No sé si querías, Germán, complementar algo. ¿Alguna otra pregunta, señor? Buenas tardes. Yo en representación del propietario del lote 5, tal vez, que es el parqueadero, ¿cierto? Me dicen que es ese. ¿Listo? Ok. Entonces tengo dos preguntas. La primera, es un parqueadero, por consiguiente no tiene área construida en su totalidad, pero ahí se desarrolla una actividad comercial. ¿Cómo es el tema para el área, para el trueque de área de ese parqueadero específico? Es la primera. Y la segunda, si usted me dice que en la unidad de actuación urbanística 3 no va a haber vivienda ni edificios, yo entendería que va a haber un canje de área donde a los que están ahí, ¿en qué zona les darían el área? ¿Cierto? Es las dos preguntas. Entonces el tema del área, por ser parqueadero, ¿cómo se toma? Es cierto que no hay construcción, pero es una actividad comercial. Y lo otro, ¿sí? Correcto. En las zonas donde no hay construcción, independientemente de la actividad, porque acá seguramente pues en el centro de Bogotá ningún centímetro cuadrado está siendo subutilizado, todos tienen una explotación o en vivienda o en comercio o en el uso que sea, pero el hecho de que no tenga un área construida le da una clasificación dentro del proyecto de lote con servicios, es decir, que usted aporta un área no construida y recibe un área construida, que puede funcionar en el caso de comercio con el 0.5 o en el caso de vivienda con el 0.625, es decir, que si usted tiene 100 metros de parqueadero y su intención es recibir una vivienda, usted puede recibir un apartamento de 62.5 o 62.5 metros en área de apartamento. Si su intención es recibir local, por cada 100 metros recibe 50 metros de local comercial. Inicialmente el planteamiento es que usted pueda recibir en la primera etapa que se va a desarrollar. Si hay comercio, y eso todavía no lo sabemos, en el proyecto que se desarrolle en esta zona, esperamos que sí, también podría recibirlo en esta misma zona.
Buenas tardes. Yo quisiera preguntar respecto a las personas que somos propietarios, pero tenemos terreno, ¿sí? O sea, nuestra casa ha sido construida sobre un terreno que tiene un valor y una proyección. ¿Y cómo es eso de que a nosotros nos van a dar metro cuadrado por metro cuadrado, cuando nosotros perfectamente podríamos construir o ampliar nuestra inversión? Y bueno, yo quisiera saber de qué manera nos van a compensar eso, de qué manera nos van a compensar la ubicación y el nombre que ya tiene, por ejemplo, los locales que podamos llegar a tener, que sería muy diferente tener un apartamento en un edificio que está en un mismo lote a tener una casa con tal cantidad de metros cuadrados. Listo. Tú estás hablando del potencial, del posible potencial de edificatorio del terreno. Sí, porque, por ejemplo, en el caso de los lotes, o sea, tener terreno aquí en Bogotá es una de las cosas más costosas y que, bueno, además de que les disminuyan, o sea, que lo tomen en cuenta como si lo más valioso fuera lo construido y que no se tenga en cuenta que lo más valioso es tener un pedazo de tierra en este sector, ¿cómo se va a ver compensado para nosotros eso? Porque ya definitivamente no podríamos construir más, no podríamos tener una proyección que posiblemente habíamos trabajado por tener y pues que es muy diferente llegar a tener un apartamentico, un localito perdido por allá, a tener un local que tiene una visibilidad y que además pues somos dueños de tierra, de un terreno que tiene un valor bien importante en este momento, por lo menos acá en Bogotá, que está carísimo. De acuerdo. Con mucho gusto procedo a darle respuesta. Un terreno vale lo que uno pueda edificar encima de él. Digamos, eso no lo inventamos nosotros, está en las normas urbanísticas. Entonces, digamos, si la norma urbanística nos permite hacer 10 pisos, 20 pisos, 30 pisos, dependiendo de lo que sea, ese terreno vale 10, 20 o 30 proporcionalmente. Usted tiene toda la razón. Digamos, como para afianzar ese concepto. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Eso no lo inventamos nosotros, eso está en el plan de ordenamiento territorial. Simplemente la Universidad de los Andes se anticipó un poco a que nos pasara lo mismo que está pasando en San Martín. Voy a usar ese ejemplo. Edificios en altura sin espacio público. Edificios de mucha altura donde había casitas y locales también reconocidos con andenes de 70 centímetros al frente. Precisamente nosotros lo que quisimos aquí es, si vamos a propiciar, ver que la ciudad nos impone un desarrollo urbano por renovación, hagámoslo bien. Y la invitación a ustedes como vecinos es, montémonos todos en ese vehículo de la renovación urbana, donde todos deberíamos ganar, independiente del tamaño de mi lote, independiente de la calidad arquitectónica de mi apartamento, de la localización donde esté. El plan parcial lo que hizo fue un reparto de cargas y beneficios y determinó unos aprovechamientos, metros cuadrados que usted puede utilizar. Si su preocupación es que por virtud del proyecto se me desplace y ya no tenga frente sobre el Parque Espinosa, tranquila, esta reunión es para decir, yo quiero mi local ahí mismo, al frente. Lo puede hacer y esa es una de sus condiciones de vinculación. O sea, el proyecto precisamente lo que necesita es conocernos, saber cuáles son los requerimientos de cada uno de ustedes, sus preocupaciones. Entendemos que es un patrimonio de familias, de mucho tiempo, muy valioso no solamente por lo monetario, sino por lo sentimental, y eso se respeta desde la Universidad de los Andes y desde el proyecto. Tenga la tranquilidad que si su localización es esa y ahí tiene unos locales y le generan unos beneficios mes a mes, en el nuevo proyecto su localización, si usted lo determina así, va a ser la misma y muy seguramente las rentas van a ser mejores porque obviamente van a tener un local nuevo, con mejores instalaciones, con mejores condiciones para el parqueo, con un espacio público renovado y más seguro. Nosotros estamos convencidos desde la universidad del proyecto que eso nos conviene a todos. Un 4%, un 3% de los vecinos de las otras etapas nos han dicho no y es totalmente respetable. El que no le parezca participar en el proyecto perfectamente lo puede escribir aquí,
nos dice no, no estoy de acuerdo, tenemos que respetarlos. Vivimos en una sociedad donde esta universidad está propiciando la tolerancia y vamos a cumplir con ese precepto. Habrá un 97% que lo quiere hacer, lo puede hacer. Quisiera aquí complementar, pero yo sí les hago un llamado antes de que sigamos con las preguntas y con las posiciones y con los aplausos. Este es un escenario y un recinto donde privilegiamos las ideas, los argumentos, el conocimiento. Y sí quiero hacerle un reclamo muy especial, señor Carlos, porque usted utilizó dos términos que en esta universidad no compartimos. Aquí no hacemos nada ilegal, primero que todo, usted lo dijo con toda claridad, y tendría usted que demostrar en qué punto hemos cometido un acto ilegal. Y segundo punto, el proyecto de la Sociedad Bolivariana tiene licencia de urbanismo y construcción. Si usted tiene algún reparo con ese proyecto, puede iniciar todas las acciones legales que considere necesarias. Pero el recinto lo respetamos, por favor. Muchas gracias. Sí, de alguna manera apoyo muchísimo lo que usted dice, porque realmente, o sea, si algo tienen ustedes es la legalidad de todo lo que están proponiendo, pero sin duda alguna, y apoyando también al vecino, pues me atrevo a decir que para muchos de nosotros el proceso sí ha sido violento, porque como usted mismo lo ha mencionado, pues está como todo un entramado de patrimonio, una lucha que se ha dado de familia y también como nuestra forma de vida se ve mantenida de lo que nosotros hasta ahora hemos construido. Frente a lo que yo le dije, pues por ejemplo, nosotros sí teníamos la proyección de construir y en este momento completamente nos vemos limitados a poderlo hacer. Y para mí sí parecería como bien importante que pudieran ampliar eso y ver si de alguna manera puede existir una forma de que se pueda compensar eso, porque lo que yo entiendo del proyecto es que desgraciadamente si yo no participo de él, pues lo que va a pasar es que me van a expropiar, discúlpeme si yo no estoy utilizando bien el término legal, pero lo que yo veo es que en el fondo lo que va a pasar es que yo voy a recibir nada por ese local o por ese terrenito, por eso que yo he logrado construir o que mis padres lograron construir con mucho esfuerzo. ¿Sí? Y aparte de eso, acerca del lugar donde queremos tener nuestro local o nuestro apartamento, todos vamos a querer tener un lugar igual como el que estamos ubicando en este momento, pero para poder dar un paso más adelante, ¿cómo podemos tener claridad de dónde van a quedar nuestros locales? O sea, ¿cómo podemos nosotros realmente ver con claridad qué es lo que va a suceder? Eso es lo que necesitamos porque estamos andando como con una venda y como que sí, la universidad tiene las mejores intenciones. Pues sabemos lamentablemente que es una de las universidades más poderosas de Colombia, si no es la más, que en este momento pues tiene todas unas alianzas con Distrito y bueno, no sé con qué tantas cosas más, que son maravillosas, hermosas, que está en la Cinemateca, pero lamentablemente personas así como nosotros podemos quedar muy perjudicados. Sí. Digamos que precisamente estas reuniones son para eso, para informarlos. Yo podría hacerle una pregunta: ¿qué tanto conoce del proyecto? Y probablemente, no sé, la desconozco, tal vez es la primera vez que nos acompaña en una reunión. Bueno. Ok. Estuvimos reunidos con sus hermanos ayer precisamente, okay. Pero parece que no te contaron nada. Sí, pero realmente son dudas que yo tengo y que me parece súper apropiado poderlas. Ok, de acuerdo. Y además la pregunta es si está en consenso de mis dos hermanos conmigo, o sea que ellos sí están al tanto de lo que les estoy. Perfecto. Pero digamos, me deja muy tranquilo saber que ya se acercaron, que tuvimos la oportunidad de contarles en detalle qué va a pasar. Y pues digamos, sus preguntas también son muy importantes para todo el auditorio, porque nos permite dar respuestas que nos permiten explicar qué puede pasar. Digamos, si yo soy renuente con el proyecto, no quiero y estoy en todo mi derecho de tener esa posición, la ley me protege. Y el precio de esa palabra que a nosotros no nos gusta,
que es la expropiación, aunque se disfraza con otra menos dura que se llama enajenación voluntaria o enajenación en favor de terceros cuando hay un proyecto de interés público o desarrollo prioritario, la ley la protege a usted perfectamente y no le van a dar 3 pesos, le van a dar el valor comercial de su inmueble con la norma del plan parcial. Es como si usted hubiese podido construir, ¿sí? No es lo que queremos nosotros, no es el negocio que está planteado acá. Precisamente esto es atractivo en la medida que ustedes se asocian al proyecto, aportan y reciben obviamente en el momento indicado el beneficio de tener un terreno, un inmueble, un local, una participación fiduciaria, etcétera, valorizada. Eso cada uno hace su cuenta. Miren, nosotros hemos tenido estas reuniones, yo llevo 4 años con el proyecto, mi primera reunión fue más difícil que esta, la verdad, vecinos supremamente agresivos, con toda la razón, ¿cierto? Y el tiempo nos ha ido demostrando, y lo que estamos colocando ahí no es mentira, eso es una realidad, que personas que no han visto un plano, aunque hay muchos, la universidad ha hecho muchos anteproyectos, no han visto una maqueta, se están dando cuenta, a raíz de lo que está pasando en el entorno del centro de Bogotá, que es mucho mejor tener un entorno renovado, seguro, bonito, y sobre todo para quienes viven acá. Porque a veces cuando uno no vive aquí le queda fácil decir, ¿sí? Pero cuando uno es vecino y sufre las consecuencias de un sector inseguro, con una calidad de espacio público deteriorada, clama a voces y a gritos que hagamos algo. Eso es lo que nosotros recibimos de los vecinos residentes de este barrio todos los días en la universidad, con respecto a la seguridad sobre todo. Eso se ve reflejado ahí. Entonces, cuando en una sociedad ese tipo de cosas hacen consensos en la mayoría e identificamos que con este tipo de acciones una mayoría se beneficia, quienes somos minoría también tenemos que escuchar y entender que eso puede estar pasando. Yo los invito a que en febrero, les vamos a dar la fecha exacta, se acerquen para que conozcan el tipo de proyectos que hacen estas empresas constructoras y una aproximación a lo que va a pasar acá. Muy seguramente hacia junio de este año, finales de junio, vamos a tener ya una sala comercial con unas maquetas, unos planos que ilustren muy bien cómo van a quedar estos inmuebles de conservación sobre el Parque Espinosa, cuál va a ser el tipo de comercio que va a estar en ese frente del Parque Espinosa, cómo hemos pensado que Subway u otras franquicias puedan estar ahí y que no los afecten los niveles de renta que hoy tienen el privilegio de tener este tipo de negocios en el proyecto. Muy seguramente Subway se va a ver más beneficiado con un mejor sector que con las condiciones que hoy tiene. Hay cosas que nos convienen a todos. Pónganlas en la balanza antes de, digamos, de tomar posiciones pasionales y ilustrémonos en conjunto. Nosotros somos un equipo que permanece aquí prácticamente 24 horas, con quien pueden hablar, concertar citas, aparte de estas reuniones, y tengan la certeza de que esto es lo mejor que pudo haber pasado en este sector, no le quepa la menor duda. Pero pues obviamente respetamos posiciones. Para el video, para que quede. ¿Qué posibilidad hay, o sea, donde nosotros no queramos entrar en el consorcio, donde nosotros no estamos de acuerdo con el consorcio, qué posibilidad hay de que ustedes compren más bien y en que nos beneficie a nosotros? Ustedes tienen la posibilidad de, como creo que lo decía ahora en la respuesta Germán, de vender efectivamente, de vender hoy. Tienen una posibilidad que es la de vender sus derechos fiduciarios, es decir, aportar el inmueble y vender el derecho de lo que se va a recibir a una persona que esté interesada a recibir inmuebles en este proyecto. Pueden, y eso lo tendremos más operativizado una vez esté el desarrollador acá, pueden optar por una salida, que lo llamamos salida, un inmueble, un derecho fiduciario en otro proyecto, en cualquier otra parte, o pueden efectivamente pues, venderlo. Vendérselo, que es una pregunta común y tal vez a eso va la pregunta, el término vendérselo a la universidad es una cosa que dentro de lo que ha sido el diseño del plan parcial hemos procurado evitar. Digamos que la universidad como universidad no está comprando en este momento
los inmuebles para hacer la integración inmobiliaria, como se ha hecho renovación urbana en otras partes con, desde nuestro juicio, resultados no satisfactorios. Comprar el 50 más 1% de las propiedades para tener las anuencias por ley y expropiar el resto, pues nos parece que no es el tipo de procedimientos que queremos hacer en este proyecto, y por eso nos tomamos el espacio y el trabajo porque ha sido lento este trabajo, de sentarnos con cada uno de los 520 propietarios de este proyecto para buscar entender para cada caso cuál es esa intención, cuál es ese proyecto de futuro. Hay casos en donde por ese proyecto de ustedes lo más lógico para nosotros es esa compra, y se han realizado, si no estoy mal, alguien me puede corregir, 2 compras de predios en estos años, porque el predio tiene una cantidad de situaciones que le afecta a la persona tenerlo, y la universidad se puede hacer cargo de ese predio, o porque le sirve a la universidad como universidad, porque le sirve a la universidad ese inmueble, porque puede ubicar unas oficinas, porque puede ir el rector a solicitar al consejo directivo dinero para comprar eso, porque puede ubicar un laboratorio, unas oficinas o alguna función en ese sector. Entonces no es una puerta cerrada, digamos que creemos que lo más rentable es participar del proyecto. O posiblemente, si la posición es que no me interesa el proyecto o no me gusta, puede que hoy la posición sea, me reservo mi posición, pero una vez llega el apartamento modelo, los locales, la arquitectura general del proyecto, me dice, no, a mí ese proyecto definitivamente no me gusta. Usted va a tener toda la libertad de vender antes, durante, después. Otra pregunta común que no le está haciendo usted, pero pues la aprovecho para complementar, que hay personas que piensan que se puede quedar bloqueado el inmueble una vez recibido por 10 años. Ese tipo de cosas pues no operan en un proyecto de estos. Es un negocio comercial y el inmueble lo puede vender antes, durante, una vez se convierten en derechos fiduciarios, o después una vez recibido. En este momento no hay los plazos límites los pondrá el cronograma de obra. Digamos que el plazo límite en últimas es el momento en el que se requiera hacer la integración inmobiliaria para solicitar la licencia de construcción, es decir, que el predio sea uno solo. Hay diferentes plazos límites. Hay uno que es el 4 de abril, que es el de presentar una carta en donde dice, he asistido a las reuniones, he conocido el proyecto, podemos seguir adelante, independientemente de que más adelante, por ejemplo, mi decisión sea vender mi inmueble. Pero el que ya, en el momento en el que ya debe ser claro quién es el propietario que aporta el inmueble al fideicomiso, pues seguramente será el periodo previo a la integración inmobiliaria, a la solicitud de licencia de construcción. Eso dependerá del cronograma que tengamos con el desarrollador. Preguntas, ¿cómo es la operación del chocolate y del refrigerio? Ay, doña Beatriz. Buenas tardes. Yo tengo una duda en cuanto a los parqueaderos. Los parqueaderos que es comercial, ¿sí? Y ustedes habían dicho que lo comercial tenían un porcentaje y lo de vivienda, ¿sí? Por decir algo, tenían otro porcentaje, entonces yo no entiendo. Se refiere a parqueaderos, por ejemplo, lo de Alicia. Ajá. Los parqueaderos, mismo caso del señor que preguntó ahorita del parqueadero amarillo que queda acá. Los parqueaderos son área no construida, es decir, es un lote donde nunca se hizo una construcción, ¿cierto? El proyecto lo que hace es que por cada metro no construido le entrega usted metro construido. 0.5 metros construidos en comercio, una fracción de ese metro, o en vivienda o en comercio. Pongo el mismo ejemplo. Si son 100 metros los que aporta el parqueadero, 100 metros en donde se acomodan, no sé, 5 carros, en esos 100 metros usted recibe 50 metros para un local comercial para arrendarle a Subway, a McDonald's o a cualquiera. O
62.5 metros de apartamento aquí en este proyecto, donde puede pues vivir, o una combinación de las dos, una parte en vivienda, una parte en locales comerciales. Señora. Buenas tardes, Sonia Cuero, soy propietaria del 50% de uno de los bienes de interés cultural. En el artículo 47 se dice que los inmuebles serán restaurados y este valor recuperado a través de la venta del metro. ¿Me explica de qué se trata? Correcto, es una consideración, una especificación para quien está haciendo la inversión. En este caso, a quien le interesa ese artículo es a la firma desarrolladora. Es decir, que lo que está diciendo en otras palabras, ese artículo es que la restauración de los bienes de interés cultural corre por cuenta del desarrollador como una carga del proyecto, así se llaman los costos, digamos, que en principio parecieran no tener forma de recuperación, una carga del proyecto. Entonces el desarrollador lo asume como una carga, como el espacio público, como las vías, como el luminario, todo eso son cargas. Entonces lo asume como si fuera obra general de espacio público y lo recupera, debe poder recuperarlo específicamente por las ventas del resto de productos inmobiliarios. Es decir, que tiene ese retorno de esa inversión que hizo, es decir, que es una carga que recupera. Hay otras cargas que no recupera. En general, pues al final, pues todo, seguramente él no se mete si no puede recuperar su inversión. Pero esa carga tiene una forma de recuperación específica que es la venta de los inmuebles. Señor. Hola, buenas tardes. Yo soy copropietario de esta casita de la esquina, al igual que la señora Carmen Rojas, aquí la que vemos aquí al frente, y mi pregunta tiene que ver directamente con la propiedad. En el momento que nosotros firmemos la escritura, ya vamos a dejar de ser propietarios y vamos a tener una participación fiduciaria. Eso es lo que tengo entendido del proyecto. ¿Qué pasa en el evento de que el proyecto, como lo dice la palabra, se quede en veremos? ¿Quién va a darnos nuestra garantía real sobre los inmuebles? Porque pues el ejemplo más claro lo tenemos acá sobre la 19 con quinta, que es el Bacatá. Tenemos una maqueta hermosa, ustedes hacen una presentación divina, es un respaldo universidad. Tengo una confusión también entre por qué la fiducia va a ser el mismo que ejecute el contrato, según lo que usted explica ahí, que pues están siendo entonces fiducia y contratista al mismo tiempo. O sea, son dos preguntas diferentes. ¿Quién nos garantiza que realmente nuestra propiedad va a volver a retornar a nuestras manos en caso de que el proyecto no salga adelante? Entonces son dos preguntas. A ver, respondamos primero la del tema de la copropiedad, digámoslo así. O sea, usted es propietario, me explico bien, digamos, de un inmueble, cualquiera que sea, digamos, y tiene digamos, es copropietario, tiene una participación 50-50. ¿Sí le entendí bien? No me hizo entender. La pregunta tiene que ver en el momento, sin importar cuál sea el propietario, tiene que hacerle una escritura o sea, se vuelve fiduciario. Deja de ser propietario y pasa a ser fiduciario. Eso es lo que tengo entendido. Hay dos tipos de fiducias. Bueno, en este caso, hay muchos, pero digamos, en este caso son dos. O sea, el primero, y es el primer paso que estamos dando en el proyecto, es cómo un inmueble, cualquiera de los 520 que hay en Fenicia, se aporta a un fideicomiso de parqueo. O sea, la palabra parqueo quiere decir es que está mientras tanto. O sea, están bajo unas condiciones. Si el proyecto no alcanza el punto de equilibrio, ahorita hablamos un poco de cuáles son los puntos de equilibrio en este proyecto, pues simplemente se le restituye a quien lo aportó y no pasó nada. Los costos de traslado, de escrituración y registro corren por cuenta del proyecto, como lo dice el decreto. Digamos, no quisiéramos que eso sucediera, pero puede pasar. O sea, hoy tenemos 15 propietarios que han aportado a los diferentes fideicomisos de parqueo, y si el proyecto no es viable por X o Y circunstancia, que pueden suceder, hay cosas que no podemos manejar, pues simplemente esa escritura se revoca
y volvemos a la situación original donde usted no tiene derechos fiduciarios, sino sigue siendo el propietario de esa cuota parte de ese proyecto. ¿Qué se necesita para pasar a la siguiente fase del proyecto y cuál es la garantía que usted va a esperar de reemplazo? Porque es apenas lógico, o sea, tampoco queremos que suceda lo de B de Bacatá para nombrar solamente un proyecto de los muchos proyectos fallidos que hay en Bogotá o en el país. Entonces, básicamente, cuando estos desarrolladores entran a hacer su operación a riesgo, que van a correr unos riesgos, como los normales que corren en cualquier proyecto cuando arman una sala de venta, montan una operación comercial, contratan unos diseños, pagan unas licencias, ellos todavía no han alcanzado un porcentaje de ventas, entre comillas, para poder decir la obra arranca, y ahí la diferencia, para que la fiduciaria que es garante de estos terrenos pueda liberarlos. O sea, el contrato, digamos, la fiduciaria no es quien construye, ni se asocia con el constructor para que construya. O sea, la fiduciaria nos sirve de vehículo para garantizar el buen manejo no solamente de los recursos, sino de los predios que ustedes han aportado. Entonces, si se dan las siguientes condiciones, Eduardo me complementa, por favor: licencia de urbanismo, licencia de construcción, crédito constructor aprobado, un porcentaje de un 70% de los inmuebles comprometidos, no solamente por reemplazo que le entregarán estos constructores a ustedes, sino porque una vez haya abierto una operación comercial han logrado vender X número de apartamentos para que se pueda decir que hay un punto de equilibrio. En ese momento el proyecto no tiene retorno. ¿Qué quiere decir? Que este fideicomiso de parqueo se constituye en un fideicomiso inmobiliario y usted pasa a ser no un fideicomitente aportante de terreno, sino a una persona a la que yo como constructor me comprometo y me obligo a entregarle un reemplazo. O sea, hay un contrato en donde pase lo que me pase, tengo que responderle a usted por el valor comercial de ese reemplazo. O sea, nunca va a perder el valor comercial el inmueble. ¿Qué garantías van a dar? Las que usted solicite, las normales que hay en el mercado, las que eventualmente por las condiciones del proyecto estos constructores estén dispuestos a dar. Pero la que yo le puedo ofrecer a nombre de la Universidad de los Andes es la que nosotros no podemos arrancar un proyecto a puertas de nuestro campus universitario y correr el riesgo de no terminarlo. Eso es lo único que yo les puedo decir. Eso es lo que nos diferencia frente a cualquier otro proyecto. Aquí hay un vecino que tiene usted que hace 70 años estaba acá y que muy probablemente en los próximos 70 años todavía va a estar. Y eso hace que este proyecto sea diferente. Cualquier otro proyecto inmobiliario, estos constructores llegan, están 3 años y se van. Nosotros estamos aquí y nos vamos a quedar con ustedes, con los que quieran estar aquí, mínimo por los próximos 70 años. La otra pregunta era, y le agradezco porque creo que permite hacer claridad para todos, de si es el fideicomiso como promotor del proyecto es al sí mismo constructor o contratista. La relación que hay entre el desarrollador y el fideicomiso es que el fideicomiso contrata a la constructora, firma un contrato para que ellos ejecuten, y entre las obligaciones de ese contrato está el aporte del inmueble. Creo que me vas a corregir ahí una cosa. Es bueno hacer eso porque las diferencias son, o sea, la sutileza hace la diferencia, digamos. La estructura fiduciaria de este proyecto es muy parecido a montarnos en un tren que tiene 5 o 6 vagones. O sea, la fiducia es un vehículo y así mismo lo dicen digamos, en su constitución. Lo que hace ese vehículo es llevarnos de un punto hoy a un punto en el futuro, dentro de 3 o 4 años, y se tienen que dar ciertas condiciones. Cuando el señor constructor decide montarse en ese tren, le estudia las condiciones que le pone el proyecto y dice: las acepto, juego, corro los riesgos, compro un vagón, entonces va con nosotros, compra la locomotora, por poner un ejemplo, y impulsa, ayuda a que esto vaya más, pero los demás seguimos en el bus, o en el tren, perdón. O sea, la universidad ya está montada, arrancó, lo impulsó y seguirá. Y los invitamos a ustedes a que se vayan subiendo en los respectivos vagones, básicamente es eso, y esperamos llevarlos a feliz término en ese viaje. Ese viaje tiene sus condiciones, tiene sus paradas, tiene sus contingencias, tiene sus momentos buenos, sus momentos malos, pero lo importante es tener la claridad hacia dónde vamos y garantizar que vamos a llegar todos y que vamos a llegar bien.
Ese es el tema. Entonces, no es que la fiducia contrate al constructor para que desarrolle los proyectos, no. El constructor se vincula al proyecto, encuentra un espacio en estos 5 o 6 vagones y se compromete a volvernos esto una realidad. Ustedes como vecinos están contribuyendo, aportando su patrimonio para que eso sea posible. Ese es el aporte de ustedes, es el aporte en suelo, el aporte en la gestión de los terrenos para que esto sea posible. Gracias por la precisión. Y una última precisión, porque pues, por efectos del video es importante que todo quede claro, el BD Bacatá no tiene nada que ver con la Universidad de los Andes. No, puede pasar, por supuesto, pero creo que en el mensaje estaba como que nosotros estábamos construyendo el BD Bacatá y no es... Listo. Señor. Buenas tardes, mi nombre es José David Bernal, yo soy copropietario. Tengo una pregunta, ¿hasta qué fecha tenemos para entregar los documentos que nos dieron hoy firmados? Y la otra es, cuando uno tiene parte del bien, ¿cómo va a hacer para poder decir, yo quiero un primer piso, quiero un segundo piso, quiero un local, lo quiero aquí, o quién se lo va a asignar a uno? Porque puede que haya varios intereses en el mismo local. Correcto. El proceso, va a haber un momento, que en este momento no existe, pues porque en este momento está en proceso esa vinculación del desarrollador que mencionaba Germán hace un momento, en el que el desarrollador, después de su vinculación, aporta los diseños finales que van a ir a licencia de construcción. En ese momento, el proyecto tiene el compromiso con ustedes de sentarse a revisar esos diseños y empezar a abrir un proceso de selección en el que todavía no hay un proceso de venta, en donde todavía no se le está abriendo al público en general la venta y la selección de inmuebles. Es decir, ustedes, junto con los propietarios de las unidades de actuación, en el caso de vivienda, que tienen su primera opción de salida en la unidad de actuación 1, tendrán ese espacio, llamémoslo a puerta cerrada, en el que ustedes podrán seleccionar de una oferta suficientemente amplia, porque debe ser tan amplia no solo para que todos ustedes seleccionen ese inmueble, sino para que quede un 50% más de inmuebles o un porcentaje determinado de inmuebles adicionales que saldrán a la venta. Un poco lo que yo digo es que esa primera opción de escogencia de inmuebles la tienen ustedes junto con sus vecinos, dependiendo de cada proyecto de desarrollo, y una vez ya se haya hecho esa selección, ahí sí se podrá salir a venta con los inmuebles restantes. Ahora, si hay diferencias o que hay que dirimir que hay dos personas que quieren exactamente un apartamento o el mismo local, habrá que construir unos mecanismos de esa solución de ese tipo de dificultades. Para eso es importante la entidad gestora, que es donde pues, lo que los invitaremos a seleccionar voceros y delegados en la siguiente reunión, para que se siga el trabajo con nosotros, porque ese mecanismo de qué pasa si dos personas quieren exactamente un local en la misma esquina, hoy no existe en el diseño del plan parcial, y hay que resolverlo por cada unidad de actuación entre ustedes mismos y entre sus delegados. La fecha de entrega de los documentos, 4 de abril para la carta de intención. El poder deseable también. Aquí en la reunión del 7 de marzo tendremos a una persona que viene de la Notaría 38, que es la que nos está en este momento apoyando con los procesos de documentación, y podremos hacer esa firma de poder en ese momento. Los pueden entregar en la sede de nuestra oficina, pues en Casa Fenicia, que es la calle 22, número 0013 principalmente. ¿Listo? Sí, y eso es bien importante. Claro, la pregunta, ¿me recuerda su nombre? Luz Marlen. Luz Marina. Luz Marina pregunta si se puede sacar una cita personalizada para las preguntas ya más específicas. Este proceso de 6 meses tiene ese propósito.
de tener estos espacios, que hemos previsto 2, pero si se requieren algunos más, haremos algunos más, pero principalmente un trabajo también con cada caso. Hay situaciones que no se, pues por la complejidad o por las diferentes razones personales, no se tocan en estos espacios y deben poder ser tratados, evacuados, estudiados y solucionados, porque todos tienen preguntas, y para eso hacemos el ejercicio. Acá está conmigo Jessica Ballesteros, que hace parte del equipo mío. Jessica ha estado tratando de comunicándose con todos, y creo que ha habido una comunicación con la mayoría de las personas, pero quienes hoy todavía no hayan tenido un primer encuentro con nosotros, por favor pueden hablar con Jessica o con Alejandra o con cualquiera de las personas que nos acompaña aquí en la mesa y agendar un espacio para trabajo con nosotros. Y ese es un sentido importante, que todos podamos tener un espacio individual. Sí, con Jessica, con Alejandra. Preguntas. Si no hay preguntas, podemos dar por terminada la reunión. ¿Hemos aclarado cosas? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Seguiremos entonces trabajando en las entrevistas con cada uno, resolviendo cada situación particular. Sabemos que hay cosas que requieren mucho más trabajo y nos vemos el 7 de marzo.